de la Comisión Permanente que trata las materias de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Voy a pedirle al señor secretario de nuestra comisión a que sea tan gentil de informarnos sobre el quórum de la sesión. Como lo indica senadora presidenta, de acuerdo al registro de asistencia, nos encontramos 11 legisladores, por lo tanto hay quórum. Muy bien, muchas gracias. Entonces está instalado el quórum. Le voy a pedir, señor secretario, que sea tan gentil de leer el orden del día que estamos proponiendo para la sesión, para que ustedes la consideren permanente o con algún cambio. Por favor, si es tan amable. Con mucho gusto, presidenta. 1, registro de asistencia y declaración del quórum. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación de la cuarta reunión de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo al acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en noviembre del 2009. 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la resolución 69-6 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, denominada el deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz. 6, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 7, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a los migrantes provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, que se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja California. 8, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a que fortalezcan los programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país. 9, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federales de las entidades federativas a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la satisfacción de los requerimientos nutricionales y alimenticios de niñas, niños y adolescentes en el país. 10, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a que implementen las acciones que correspondan para atender las necesidades de infraestructura física educativa de las escuelas Aurelia Guevara e Ignacio Allende. 11, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que no se considera procedente la proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al secretario de Salud y al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización, de Prevención y Control de Enfermedades a modificar los puntos 6.4.2.7 y 6.6.1 de la norma oficial mexicana NOM /046-66A2-2005, violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres, criterios para la prevención y atención, publicada el 24 de marzo del 2016. 12, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que remita a esta asamblea un informe actualizado sobre las acciones emprendidas en el ámbito de sus competencias para garantizar la adecuada implementación de las 13 recomendaciones que en 2014 le emitió la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 13, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que promueva la celebración de un convenio con el gobierno del Estado de Nuevo León para fortalecer las acciones y programas tendientes a prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad. 14,
discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México a que realicen las acciones pertinentes para retirar de los planteles educativos del país el mobiliario que ya no sea necesario y que comprometa la integridad y seguridad de las personas y las instalaciones. 16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas fortalezcan las acciones e incrementen las campañas regulares de evaluación optométrica en todos los niveles de educación básica del país. 17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones y programas en beneficio de los derechos de las personas adultas mayores. 18. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Guerrero a que realicen las acciones necesarias para concluir la construcción de la clínica de atención y prevención del cáncer en la mujer en el Hospital Dr. Juventino Rodríguez García. 19. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que fortalezca el sistema integral de abasto de medicamentos. 20. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y culturas indígenas. 21. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a que produzca y difunda de manera permanente una constitución política de los Estados Unidos mexicanos en formato impreso y electrónico, especialmente elaborada para las niñas y niños educandos del país. 22. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado de México a informar sobre las acciones para combatir la violencia de género contra las mujeres. 23. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos y judiciales de las entidades federativas a fortalecer las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. 24. Discusión y en su caso aprobación con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que proponga a la Organización Mundial de la Salud la declaración de un Día Internacional de la Salud Materna y Perinatal. 25. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las Procuradurías Generales o Fiscalías de las entidades federativas, a fortalecer los protocolos de denuncia y actuación para los casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y en las instituciones de asistencia social. 26. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar y fortalecer las acciones en materia de combate al trabajo infantil. Discusión del 27 y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a garantizar la existencia de espacios lúdicos para niñas, niños y adolescentes que participen en procedimientos jurisdiccionales o administrativos. 28. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emprender acciones para prevenir los efectos de la sobreexposición solar durante las actividades escolares. 29. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a los lamentables acontecimientos ocurridos en Orlando, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. 30. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo al asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox. 31. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se considera atendida la solicitud para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff
y con el pueblo brasileño. 32. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que evalúe y en su caso impulse acciones que permitan hacer más eficiente y seguro el ingreso de los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala a nuestro país. 33. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades que informen sobre las acciones de apoyo a los connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América y que han visto afectado su patrimonio. 34. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición con punto de acuerdo relativa a la situación política de la República Bolivariana de Venezuela. 35. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se acuerde invitar a reuniones de trabajo al titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de dialogar sobre las condiciones que privan en las estaciones migratorias de nuestro país. 36. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la problemática de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 37. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo al proceso de elaboración de la Ley General de Cultura. 38. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la aplicación de la NOM diagonal 046 diagonal SSA 2-2005, violencia familiar sexual contra las mujeres en el estado de Baja California Sur. 39. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a impulsar acciones encaminadas a difundir los beneficios nutrimentales y para la salud que implica el consumo de cacao y sus derivados. 40. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita al Ayuntamiento de Zapopan información sobre las presuntas irregularidades en el Consejo Municipal del Deporte. 41. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como araña violinista. 42. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente campañas, estrategias y acciones para la detección temprana e integral del autismo en niñas y niños. 43. Secretario. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones en materia de información y estadísticas sobre delitos cometidos en contra de las mujeres. 44. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo en materia de prevención y combate al racismo y promoción de una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad. 45. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario a informar sobre las acciones instrumentadas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. 46. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la operación del organismo público descentralizado denominado Hospital Civil de Guadalajara. 47. Asuntos generales. 48. Clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Como pueden ver, es un orden del día largo. Pregunto a quienes asisten a esta quinta reunión de trabajo de nuestra comisión si están de acuerdo con los puntos enunciados por el señor secretario, senador Casillas. Quienes así lo consideren, por favor, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Procedemos entonces, después de haber ya confirmado el primer punto que tiene que ver con la declaración del quórum, a el segundo punto del orden del día que refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día que ya está también aprobado.
El punto número 3 tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. En vista de que hemos enviado a ustedes el acta de la sesión anterior en tiempo y forma y no hemos recibido ninguna observación a la misma, pregunto si están de acuerdo que obviemos la lectura y en su caso la aprobemos en sus términos. Quienes así lo consideren, por favor, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos a partir del siguiente punto a 43 puntos resolutivos que distintas integrantes de la permanente han enviado para su discusión. Son muchos puntos, sabemos que es muy complicado revisar cada uno de ellos, como pudimos observar en la lectura del orden del día. Todos tienen una gran importancia. Sin embargo, aun cuando trabajamos como siempre antes para ver y acercar los acuerdos para obviar la discusión en esta sesión, por cierto, es una sesión que va a tener un tiempo perentorio porque así nos lo han solicitado las y los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, quien tienen al rato un evento, y en consideración a ellos vamos a hacer una reunión diligente. Eso no limita de ninguna manera preguntar a las y a los asistentes cuáles son los puntos que ustedes quieren reservar a partir del cuarto punto. Quien tenga algún punto para reservar, por favor levante la mano. Senadora Yolanda de la Torre, si está amable. Presidenta, reservar. ¿Del micrófono? Reservar el punto, el número 27, el 42 y el 35 y solicitarle a la mesa… 27, 42 y 35. Y 35, y solicitarles que el 35 sea el último punto a discusión, a tratar, aunque no sea en el orden numérico, tratando de construir avances. Muy bien. Gracias. Por favor, diputada Gagiola Lezama. Sí, le pido reservar el asunto 22, por favor. Gracias. ¿Quién más tiene algún punto para reservar? Por favor, señora diputada Botello. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes. Por favor, el 8 y el 20. Por favor, si es tan amable, señora señor presidenta, diputado el del Rivero. punto número 6. Si es tan amable, diputado Orozco Sánchez Aldana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El dictamen número 16. ¿Alguien más quiere reservar? Sí, presidenta. Si es tan amable, diputada Celia García. Muchísimas gracias. Ceja García. Ceja García. Sí. Solicitarle se pueda reservar el punto 21. 21. Sí. Sí, está bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere reservar algún otro punto? Muy bien. Salvo los que ya fueron reservados, que menciono: 27, 42, 35, 22, 8, 20, 6, 16 y 21, les voy a solicitar que, salvo estos que acabo de enunciar, todos los demás, en vista de que no tienen observaciones, los aprobemos en paquete. ¿Les parece? Quienes estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Muy bien, muchas gracias. Todos los demás quedan aprobados en sus términos. Pasaremos a discusión por orden numérico, salvo la observación que nos pide la senadora Yolanda de la Torre de dejar en el último lugar el 35. El 35, no tenemos inconveniente de dejarlo así, hacemos una excepción. Y empezamos directamente con el número 6. Tiene la palabra el señor diputado Orozco. 16. ¿Quién reservó el 6? Al diputado del Rivero. Si usted el 6. Tiene la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, quisiera solicitar a esta segunda Comisión de Relaciones Exteriores de la Defensa Nacional y Educación Pública se acepte la siguiente modificación de este dictamen con punto de acuerdo relativo a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el cual el punto de acuerdo es único
dice que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Estado de Coahuila de Zaragoza a encontrar los mecanismos que permitan atender la situación actual de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y que se le deje así como la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, puesto que sería respetar un poquito el resolutivo original con el cual ya venía planteado por los diputados promoventes. Presidenta, esto es cuanto. Sí, diputada, ¿quiere hacer alguna referencia respecto a este comentario? Sí, señora. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, les saludo con mucho afecto y respeto. Gracias, Presidenta, por concederme la palabra. Igualmente, En diputada. este punto de acuerdo 6, solamente solicitar el que pueda omitirse la revisión con la sección 38, es decir, en el tema sindical, con el argumento de que obviamente es un punto de acuerdo sensible y que obviamente es muy oportuno en el momento, pero el argumento sería omitir el tema de la sección, dado que hay una mesa establecida a nivel nacional de negociación, y bueno, creo que el meternos ahorita en el tema sindical, en las condiciones propias de todo el país, no es lo más conveniente, que pudiéramos esperar al resolutivo de esas mesas que están siendo atendidas obviamente por el gobierno federal. Gracias, señora Presidenta. ¿Tiene alguna opinión respecto a la inquietud mostrada por la diputada Reyes Ávila, señor diputado Rivero? Bueno, puesto que ahí es uno de los temas álgidos ahorita en este momento, pudiera ser que se considerara, pero bueno, originalmente venía la propuesta en la cual pues no podríamos ahí sacar a un lado esa sección, puesto que pues es parte integral de la educación de nuestras universidades, pero como Sí. ustedes lo consideren, ¿no? Yo les recuerdo que siempre los puntos de acuerdo entran a una etapa de negociación. Parte de la negociación previa de este punto y de todos los demás es lograr tener los consensos. El consenso que nos llevó era que quedara la redacción como se está planteando. Le pido al secretario regrese a la misma. Gracias. Entonces, está en discusión. ¿Usted mantiene que siga como lo venía en el proyecto? ¿O atendemos la inquietud de la señora diputada Reyes Ávila? La intención era que se incluyera, pero si la situación es que camine, bueno, pues sería atender la situación de la, Muy bien. de la diputada, ¿no? El señor diputado Rivero retira su propuesta, queda en sus términos. Quien esté de acuerdo en que quede así, sírvase por favor levantar la mano. En sus términos. ¿Queda en sus términos? Sí. Queda exactamente como usted lo planteó. ¿Sí? Muy bien. Gracias, señor diputado. Vamos a pasar al siguiente, que es el número… Este es de la senadora, el 8. El 8 de la diputada Botello. Si es tan amable, tiene el micrófono. Gracias, Presidenta. Este dictamen, con punto de acuerdo, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a que fortalezcan los programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país. Lo que nos estamos proponiendo es que en este punto de acuerdo no solamente sea la Secretaría de Educación y de Salud del Gobierno Federal quienes traten este tipo de temas o asuman acciones y programas de nutrición y de tratamiento de control de la obesidad en el país. Queremos aquí que también se involucre a las entidades federativas para que asuman un compromiso ya formal, para que no solamente sea responsable el gobierno federal de este tipo de enfermedades o de problemas que ya son de salud pública. Entonces estamos proponiendo que se agregue aquí al dictamen, en el punto único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a sus equivalentes en las entidades del país, para que de manera coordinada y desde su respectivo ámbito de competencias fortalezcan las acciones y los programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país. Muy bien, creo que el complemento que hace la señora diputada Botello, no vemos mayor problema, al contrario, creo que es de aceptarse
diputada. Sin embargo, voy a preguntar si todos están de acuerdo con el agregado que hace la diputada Botello. Quienes así lo consideren, sírvanse a levantar la mano, por favor. Queda resuelto con el agregado de la diputada Botello. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto número 20, al número 16 del diputado Orozco. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, diputada presidenta. La propuesta es, si quiere espero a que lo desplieguen ahí en la pantalla, es para que se agregue al resolutivo la palabra salud visual y quedaría como único, dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas fortalezcan las acciones e incrementen las campañas regulares de salud visual y evaluación optométrica en todos los niveles de educación básica del país. Solo se agregaría salud visual para verlo de manera integral y no quedarnos tan solo con el tema optométrico. Entonces esa es la propuesta, creo que a final de cuentas se enriquece y es algo positivo. Sí, pues creo que es conducente la propuesta que hace el diputado José Luis Orozco, agregando salud visual al punto único. Quienes estén de acuerdo con este agregado, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es ahora sí, el 21 el 20 de la diputada Botello, si es tan amable. Gracias, presidenta. Este dictamen con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a diversas autoridades a fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y de las culturas indígenas. Lo que estamos proponiendo aquí en este tema, que es un tema de derechos humanos, es un tema en el que no solamente podemos involucrar a las autoridades, sino también a la sociedad civil organizada, a que participe en el reconocimiento y en el respeto a las lenguas y las culturas indígenas. Por lo tanto, estamos proponiendo que en el segundo resolutivo se agregue o se involucre también a las cámaras empresariales para que se sumen a las campañas contra la discriminación de quienes usan una lengua indígena. Creemos que es muy importante que en este tema de derechos humanos se involucre más la sociedad y de esta forma podamos así ir trabajando con mayor firmeza en el tema del respeto y también el valor hacia las costumbres y a las lenguas indígenas. Estamos proponiendo entonces que quede: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, a fortalecer los programas y estrategias tendientes a erradicar la discriminación por el uso de lenguas indígenas en espacios públicos y privados, así como a las cámaras empresariales para que se sumen a las campañas contra la discriminación de quienes usan una lengua indígena. ¿Es cuánto, señora presidenta? Sí, a ver, a lo mejor podemos hacer aquí alguna cuestión de redacción para no repetir dos veces el mismo punto, lenguas indígenas. Dice, tendientes a regalos por el uso de lenguas en espacios públicos y privados, así como a las cámaras empresariales para que se sumen a campañas contra la discriminación. Motivo de este punto podría ser. Exacto. ¿Sí? Para omitir otra vez lengua indígena. Tienes razón. ¿Sí? Sí, presidente. ¿Le parece? Está bien. Sí. Bien, con este agregado que hace la señora diputada Botello, solicito a ustedes su beneplácito levantando la mano, si son tan gentiles. Muchas gracias, queda aprobado con el agregado. Ahora sí pasamos al punto número 21, reservado por la señora diputada Citlali Ceja García. Muchas gracias, presidenta. Pues bueno, yo solicito un cambio en este dictamen. Mi propuesta de redacción es la siguiente. Debe decir, único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
al Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, considere la viabilidad de producir y difundir una Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en formato impreso, electrónico, accesible, incluyente y en aplicación digital, especialmente elaborada para las niñas y niños de las escuelas del país. Esta sería mi propuesta de modificación, Presidenta. Pues sí, sí, lo que usted está proponiendo es integrar la Secretaría de Cultura y esto está suprimiendo la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y en la parte de considerar viabilidad de producir, esas serían mis propuestas de modificación. Bien, vamos Le dejo el texto si quiere también. Sí, ya queda así como lo vamos a ver en la pantalla. Instruya a la Secretaría de Educación Pública Federal nada más que quitarle federal a la Secretaría de Educación Pública, porque no se llama Secretaría de Educación Pública Federal. Claro. Exacto, así. Secretaría de Educación Pública. El Gobierno de la República para distinguir a los estados. Al Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la conmemoración. Y a la Secretaría de Cultura. Y a la Secretaría de Cultura. Acento en la Secretaría. Secretaría. Consideren Secretaría. La viabilidad, porque es un tema presupuestal. La viabilidad de producir y difundir. La viabilidad de producir y difundir. Una o será la Constitución, ¿no? Una Constitución, porque no hay más de una, es una sola. Pero estamos hablando del objeto, sería difundir la Constitución en formato. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de una Constitución No, pero nada más hay una. Es la Constitución. La Constitución. Es la. Entonces, en formato impreso. En ese formato. Lo que pasa es que te estás refiriendo a un formato impreso, electrónico, accesible al cliente. Elaborada, está bien. Porque es una Constitución especialmente elaborada. Porque especialmente no es ni digital ni especialmente elaborada para niños y niñas. Claro, por eso se está refiriendo. Porque esta en especial va dirigida a los niños y las niñas y en formato digital. Sí. ¿Así queda? Correcto. Bien, ya están integradas las observaciones de la señora diputada. Ya no la van a querer. Si no es digital, ya no la van a querer. Ceja García. Por supuesto, a ver. Queda como está en la pantalla. Instruyan. Quienes consideren que estamos de acuerdo con esta redacción, con este cambio, por favor, síganse levantar la mano. Nada más es uno, ¿no? Sería Muchas gracias. Queda aprobado con los cambios. Diputada Gagiola, tiene usted la palabra para presentar su reserva al punto número 22. Gracias, Presidenta. Es una precisión en el punto tercero. Me parece que jurídicamente la competencia es del ayuntamiento y la propuesta de la redacción es que sea el ayuntamiento y no el Estado de México completo. Si bien es un punto de acuerdo que habla del gobierno estatal en general, este punto me parece que jurídicamente pertenece al ayuntamiento de Chimalhuacán. Entonces, diría que exhorta respetuosamente al ayuntamiento de Chimalhuacán a garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias el respeto a los monumentos contra la violencia feminicida que forman parte de una reparación simbólica en su dimensión colectiva y salvaguarden de manera particular las cruces rosas plantadas a orillas del borde de Xochiaca, por favor. A ver, quiero recordar que lo que motiva este punto, bueno, aquí estamos resolviendo dos puntos de acuerdo. Uno que está asignado por la señora senadora Ana Gabriela Guevara y otro por el señor diputado Omar Ortega. Estamos integrando los dos puntos
y particularmente el que tiene que ver con esta inquietud que acaba de plantear la señora diputada Gagiola, es en referencia a un antecedente que es importante señalar. Había de manera informal, de manera espontánea, con una gran motivación, derivado de una situación muy adversa de el crecimiento de mujeres y sobre todo de jóvenes asesinadas, y particularmente inscritas en este territorio del bordo de Xochiaca, que motivó a algunas organizaciones a instalar cruces rosas como un emblema simbólico contra el feminicidio. Nos parece que hasta ahí estaba bien, pero justamente quien preside este municipio de Chimalhuacán, de un día para otro, sin tomar en cuenta a quienes instalaron estas cruces rosas, simbólicas del feminicidio perpetrado en este lugar del Estado de México, las manda a quitar. Lo que ahora se está planteando es que no solamente regresen, sino que se entienda que esta actitud de las organizaciones, por desgracia, desde que empieza a hablarse de la violencia feminicida en nuestro país, con el terrible hecho de las jóvenes, de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en la década de los 90 del siglo pasado, empieza a haber una reacción desde muchas trincheras y de muchos ámbitos. Uno en particular, la manifestación artística emblemática de llamar la atención, de exigir justicia, de no olvidar. De allí que es muy importante recordar todos estos monumentos que han empezado a surgir en todos estos lugares en donde se ha perpetrado violencia contra las mujeres o asesinatos por circunstancias que llevan a motivaciones y preocupaciones de grupos de la sociedad civil. En ese sentido está inscrito en la instalación de estas cruces rosadas alrededor del bordo de Xochiaca. ¿Por qué decimos que tiene que ser al gobernador? Bueno, en primer lugar me parece que deberíamos desprejuiciarnos. En el gobierno del Estado de México ya hay una declaratoria que está empezando a funcionar respecto a dar respuesta al feminicidio en el Estado de México en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Eso en primer lugar, no es que estemos empezando a ver qué es lo que va a pasar. Ya hay un primer espacio abierto donde ya se atendió el reclamo respecto de evidenciar que en el Estado de México, junto con otros estados de la República, la situación del feminicidio es una situación grave. No es el único, pero es una situación grave. De allí que se haya motivado a la instalación de las cruces rojas. Por eso nosotros, desde el dictamen, como lo estamos poniendo a consideración de ustedes, estamos exhortando, en este caso, al gobierno del Estado de México, que tiene una injerencia concreta respecto a asumir que en el Estado de México hay efectivamente feminicidio, no importa si son una cantidad u otra cantidad. El hecho ahí está, y hay manifestaciones simbólicas que en este caso tienen que ver, como aquí lo dice este punto tercero, una reparación simbólica en su dimensión colectiva, y por supuesto lo que estamos llamando la atención es que no solamente sea un asunto que tenga que ver con el municipio de Chimalhuacán, puesto que esta zona es muy amplia respecto a la presencia de violencia contra las mujeres y particularmente su respuesta cruenta, que es el feminicidio. De tal manera que creemos que como está planteado, pedirle, exhortarle respetuosamente al gobierno del Estado de México, yo le agregaría aquí, y en particular al Ayuntamiento de Chimalhuacán, a garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias el respeto a los monumentos contra la violencia feminicida, que forman parte de una reparación simbólica y en su dimensión colectiva, y salvaguardan de manera particular
y salvaguarden de manera particular las cruces rosas plantadas a orillas del bordo de Xochiaca. Me parece que tiene todos sus méritos el punto de acuerdo. Excluir al gobierno del Estado de México, desde mi punto de vista, me parece que es darle la vuelta a una situación que, insisto, ya está considerada y reconocida por el gobierno del Estado de México, y pareciera que lo que se pretende al excluir al gobierno del Estado de México en concreto es quitarlo de la mira frente a un hecho que, insisto, ya reconoció y que ha sido de un reclamo popular desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones de mujeres, y me parece que el punto de acuerdo tercero tendría que estar aprobado en sus términos. En fin, está en discusión. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esta litis que tenemos entre la señora diputada Gagiola y lo que yo he comentado? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Por favor, señora diputada, tiene usted uso de la voz. Presidenta, yo creo que el Estado de México está ampliamente contemplado en el punto de acuerdo. Le insisto que me parece que es jurídico el tema de quién pone y quita las cruces, quién las debe devolver a su lugar, y es el municipio, el ayuntamiento de Chimalhuacán. Entonces, no estamos minimizando el asunto de ninguna manera, pero me parece que jurídicamente no le corresponde al gobierno del Estado de México poner las cruces en su lugar, y en ese sentido es toda mi opinión sobre el punto de acuerdo, mi respuesta hacia sus comentarios, y le pediría que lo sometiera a votación, por favor. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Por favor, diputada Botello, si es tan amable. Nada más para apoyar la propuesta de la compañera Georgina, porque creo que es un tema que es municipal, no tiene nada que ver el gobierno del Estado en lo que se está ahorita pidiendo. Está únicamente, es un monumento del municipio, y creo que en todo caso a quien le correspondería por cuestión de competencia territorial sería al municipio, y no creo que tenga nada que ver el gobierno del Estado. Por favor, senadora Gabriela Cuevas. Gracias, muchas gracias, presidenta. Creo que el tema de la violencia, particularmente de los homicidios y de los feminicidios, es un tema que debiera llamar a la solidaridad y al consenso, no a la división, y mucho menos a un debate, incluso ya no digamos sobre los homicidios en sí, sino de una forma muy simbólica de recordarlo y de hacer conciencia. Me parece y me sorprende que no fuera distinta, incluso completamente al revés, la actitud, en el sentido de que el gobierno del Estado de México tuviera toda la disposición de sumarse a solucionar este tipo de conflictos, siendo un tema, pues si tanto se insiste, estrictamente municipal. Bueno, me parece que justamente es el gobierno del Estado quien tiene a su cargo los temas de justicia en el Estado, y que por lo tanto debiera ser el primero interesado en que no sucedieran ningún homicidio, en que todos pudieran realmente sancionarse conforme a la ley, y a buscar las mejores políticas de prevención en todo el Estado. Y me atrevería a decir, creo que es algo, insisto, que debiera ser proactivo, no producto de un punto de acuerdo. Yo creo que sí debe exhortarse al gobierno del Estado de México, y ojalá la actitud pudiera ser mucho más proactiva para evitar. Es más, creo que a ninguno nos gusta pensar que deban existir este tipo de cruces. Lo ideal es que ni siquiera tuviéramos que recordar un feminicidio. Y si aquí es más bien cómo me salgo en lugar de cómo me sumo, difícilmente se podrán eliminar este tipo de prácticas en nuestro país. A ver, es importante señalar que por la reacción de las propias organizaciones frente a los hechos perpetrados desde el ayuntamiento por parte de la presidenta de Chimalhuacán, de quitar las cruces ya volvieron a estar reinstaladas. Eso es importante mencionar. Entonces, la litis, insisto, no es esa, sino que a partir de esta experiencia, sea también el gobierno del Estado de México a que respete los monumentos contra la violencia feminicida como una reparación simbólica. En fin, habiendo dicho lo siguiente, por favor, señora senadora de la Torre. A ver, nada más para precisar
Efectivamente, la litis no es esa, por eso en el segundo punto está incluido el Estado de México y está con mucha claridad, pero en este tercer punto es muy específico y dirigido a quien es el inculpado, el punto de la litis, que es el municipio. Involucrar al Estado de México no me parece que tenga un sentido lógico de veras lo que el sentido de lo que queremos, sumar esfuerzos. Todos estamos de acuerdo y todas en que la violencia contra las mujeres no cabe en ninguna manera, en que jamás en este país debería haber una cruz, pero tampoco podemos, como una posición ilógica, extra sentido, involucrar a quien no. Por eso está involucrado ya en el punto número 2. Y el punto de la litis es en el punto número 3, que vaya dirigido exclusivamente al ayuntamiento, porque ahí está el origen y el fondo del asunto. Luego entonces, cuando ya se ha discutido, pues solicitar que se ponga a consideración, pero aclarando que no es que no queramos, claro que queremos, claro que estamos sumados en la violencia contra las mujeres. El municipio y otros más han sido declarados ya con la alerta de género, pero queremos en específicamente, y este es el sentido, este es el espíritu del tercer punto, que sea dirigido exclusivamente a donde está el origen de la litis, el origen del problema que estamos enunciando. Es cuanto, y pedirle, Presidenta, que vayamos a votación una vez que ya me parece que ha sido suficientemente discutido. Por favor, senador Menchaca, si le pasan por favor el micrófono. Sí, bueno, pudiéramos recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno del Estado de México a que activara la alerta de género, ¿sí? No quiso aplicarla y la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó nuevamente para que lo llevara a cabo. Entonces yo creo que no hay discusión, ¿no? El gobernador del Estado de México es uno y es el que dirige las fuerzas de prevención y las fuerzas policíacas del Estado. Sí, muy bien. A ver, sí, diputada Botello, si es tan amable. Creo que es importante que precisemos que este punto de acuerdo con este exhorto es únicamente para que se respeten los monumentos de la violencia feminicida. Yo creo que todos los que estamos aquí de las diferentes fuerzas políticas condenamos y repudiamos la violencia feminicida. Yo creo que el tema aquí no es si estamos o no de acuerdo con la violencia feminicida ni qué estado tiene mayor número de feminicidios, porque yo les podría ahorita recordar que en el estado de Guanajuato se ha pedido en varias ocasiones la alerta de género, el gobernador se ha negado contundentemente, en el caso de Puebla también, a que se dé la alerta de género. Tenemos, por ejemplo, en Guanajuato 13 recomendaciones que en el 2014 emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fin de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres guanajuatenses, ya que no se ha aprobado la alerta de género, y sin embargo, bueno, vamos a Puebla y veremos el mismo problema. Aquí creo que si nos concentramos en lo que fue el espíritu de este punto de acuerdo, únicamente es para que se respeten los monumentos contra la violencia feminicida, y seguramente en otros asuntos o en otros puntos de acuerdo, en otras iniciativas, estaremos como siempre condenando la violencia de género y mucho más el feminicidio. Sí. Muchas gracias. Por favor, la senadora Cuevas. Yo nada más quisiera, exhortar a la bancada del PRI a que, por un lado están minimizando que se trata únicamente de un monumento, y por otro lado es un gran tema si se mete o no al gobierno del Estado de México. Entonces no entiendo si es algo a minimizar o algo a maximizar. Entonces, pues me parece que es algo tan básico como un tema de un monumento, pues a que se sumen, y que entonces si es algo tan chiquito no lo hagamos algo que parezca grande o inexplicable o hasta esquizofrénico. Gracias. Por favor, diputada Angélica Reyes Ávila. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, sería muy lamentable que en un tema tan sensible, que ha lacerado tanto a nuestra sociedad en todo nuestro país, pudiéramos estar ahorita en una discusión politizando obviamente lo que sabemos que sucede y todos conocemos en todos los estados. Yo creo que aquí en particular
todos, ya lo decían quienes me antecedieron con la palabra, estamos en una suma, obviamente, primero rechazando todo acto de violencia en contra de las mujeres, en una suma de todas las acciones, obviamente también, que lleven el mismo objetivo de combatir esa violencia. Este tema en particular habla precisamente de dirigir a quien la facultad le compete y por lo tanto creo que no es necesario el que tengamos que discutir cuál es el estado que tiene el mayor grado de violencia. Por lo tanto, mi participación va en el sentido que no queda fuera el gobierno del Estado de México, ya se puntualizó por quienes también antecedieron la palabra, en la suma de esos esfuerzos que combatan esa violencia, pero que en particular en de obviamente quien tiene esa o ha tenido esa facultad, de quien de alguna manera permitió que se violentara esta manifestación de organizaciones de la misma sociedad, bueno, pues yo creo que no podemos permitir que lo politicemos de esa forma, con todo el respeto. Muchísimas gracias, presidente. Diputada Evelyn Parra, si es tan amable. Acá al final. Gracias. Sí, para no repetir, precisamente debe de quedar que sea el gobierno del Estado de México, algo muy importante, un monumento no solamente territorial, un monumento con estas características tan delicadas como lo han comentado, es precisamente universal, general, porque es un valor cultural que se está dando, entonces sí se debe circunscribir a todo lo que es el Estado, no solamente a un solo territorio. ¿Es cuánto? A ver, sí es verdad. El punto tiene tres incisos. Así es. El segundo ciertamente está hablando de la alerta de violencia de género, ¿sí? Me parece que eso está muy claro, está hablando todo un corredor, estamos pidiendo una información, nadie está cuestionando el primer punto, digo el segundo resolutivo, los leo todos. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los poderes legislativos de las entidades federativas a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluido el delito de feminicidio y la violencia feminicida, contemplados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, así como a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, a los poderes judiciales de las entidades federativas, a que estandaricen los protocolos de actuación para investigar y sancionar todas las muertes violentas de mujeres por razones de género, en aras de reducir la impunidad. El 2 tiene que ver efectivamente con solicitar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del Estado de México y a los presidentes municipales de este corredor, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultiplán, Iztapaluca, Valle de Chalco, Solidaridad, Cuautitlán, Izcalli, Chalco, que remitan un informe a esta asamblea sobre las acciones y programas que están llevando a cabo para dar seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad, así como entregar un balance de los resultados a un año de su implementación. El tercer punto, efectivamente, es una reacción frente a una contradicción de una alerta de violencia de género que se emprende por el Gobierno del Estado de México junto con la Secretaría de Gobernación, que el Ayuntamiento quita las cruces rosas que estaban plantadas a orillas del borde de Xochiaca, y después de una presión mediática de las organizaciones tienen que volver otra vez a poner las cruces rosas en orillas del bordo de Xochiaca. Lo que está planteando aquí es que se respete por el Gobierno del Estado de México en un ámbito además que no solamente pertenece al municipio de Chimalhuacán, porque estamos hablando del bordo que tiene además una injerencia de otro ámbito de poder. Entonces, por eso es que estamos planteando que pudiera quedar también inscrito como un compromiso de que se respete estas expresiones de las organizaciones de la sociedad civil a instalar de manera simbólica su exigencia de justicia frente a la violencia feminicida en estos lugares. Ya sabemos cuál es la litis, es involucrar al Gobierno del Estado de México o sola y junto con el Ayuntamiento de Chimalhuacán o solamente, como lo proponen los compañeros y compañeras del PRI, que se circunscriba al Ayuntamiento de Chimalhuacán. Quedó claramente establecido, o queda como lo estamos proponiendo, donde va Estado de México y Ayuntamiento de Chimalhuacán, que es en los términos de la propuesta de la comisión, o bien, como aquí se ha propuesto, excluir al Gobierno del Estado de México. ¿Se entiende cómo vamos a votar? Muy bien. Nada más para... Sí, por favor, senador Casillas, si está amable. Gracias.
una precisión, lo que pasa es que estamos hablando de dos momentos y de dos temas completamente distintos. Uno tiene que ver con la información que se solicita al gobierno del Estado de México, en razón de que hace más de un año que se activó la alerta de género en el Estado de México y que a un año de su implementación ya queremos conocer los resultados. Entonces no es que se quiera excluir al gobierno de México de un tema tan importante como es el que estamos discutiendo. El otro, que es un segundo momento o un tercer momento, que es el tercer punto del acuerdo, tiene que ver con un monumento, unas cruces, y decirle al gobierno del Estado de México que respete es tanto como decirle que no lo ha respetado, y en ese asunto no se ha metido el gobierno del Estado. Yo creo que no sería un exceso de nuestra parte acusar al gobierno del Estado de México a una falta de respeto que no ha cometido. Entonces, yo creo que es procedente, digo, es nada más, ya está incluido el Estado de México en el punto de acuerdo, pero en lo que tiene que ver con el monumento, las cruces rosas, pues se le corresponde al municipio. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues ponerlo ya a votación, Presidenta. Está claro. Sí. Vamos a votar, en primer lugar, en sus términos, que involucra al gobierno del Estado de México o bien excluyendo al gobierno del Estado de México. Punto 3 nada más. Sí, nada más del punto 3, el resolutivo 3 de este punto de acuerdo. Quienes estén a favor de que quede el resolutivo 3 de este punto de acuerdo en los términos como presentó la comisión, incluyendo al gobierno del Estado de México, sírvanse levantar la mano y sosténganla porque vamos a cortar. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, con precisión, a que queden sus términos como lo planteamos, es decir, que incluya al gobierno del Estado de México también, ¿sí? Quienes estén de acuerdo que esté así en sus términos, sírvase levantar la mano. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Usted ya no? 6. 6. Gracias. Bora. A quienes estén a favor de que se excluya el gobierno del Estado de México, síganse expresando levantando la mano. 4, 5, 6, 8. Muy bien, por mayoría de 8 a favor, contra 6 en contra, hubiéramos empatado, si usted no hubiera... La senadora, bueno. Sí, está muy bien. Muy bien, entonces, nos ahorró otra vez la discusión porque hubiéramos tenido que ir por el desempate. Queda como lo plantean los y las compañeras del PRI, excluye de este resolutivo tercero al gobierno del Estado de México, de tal manera que se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Chimalhuacán y queda así como está en la pantalla. Bien, vamos a la siguiente reserva, que es la de la señora senadora Yolanda de Torre, que es el resolutivo número 27. Muchas gracias. Solamente para reconocer el trabajo de la Secretaría Técnica y los consensos, y yo quisiera solamente posicionar la posición del grupo parlamentario del PRI y bueno, compartir con ustedes que pues nuestra idea es, y estamos ciertos que se debe trabajar en la construcción de salas lúdicas desde los juzgados para que los niños y las niñas permanezcan en un ambiente tranquilo en el cual puedan expresar sus opiniones de manera idónea. De acuerdo al interés superior de la niñez, el tratamiento, y aunque está ya en la Ley General de los Niños y Niñas, me parece que este punto de acuerdo es pertinente porque estamos apoyando que a los niños y a las niñas que tengan que estar en esta circunstancia, pues deban estar cuidados bajo el interés superior de la niñez. Por eso es importante adaptar los procedimientos y mecanismos judiciales en los que participan las niñas, niños y adolescentes, debido a que estos están orientados para adultos. Los procesos, pues todos lo sabemos, están orientados, pero hay ocasiones en que los niños, atendiendo a su interés superior, pues tendrían o estarían en la posibilidad de asistir. Consiste en un trato especializado, siempre velando por su interés superior de la niñez. Dicho trato se ve reflejado especialmente en espacios lúdicos para que las niñas
niños y adolescentes puedan encontrarse relajados durante el proceso y así poder ejercer su derecho a opinar, un derecho reconocido no solamente en la Convención de los Derechos del Niño, sino además reconocido en la propia Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, de los derechos de las niñas y adolescentes, pero garantizado, tutelado jurídicamente bajo el interés superior de la niñez en el cuarto constitucional. Por eso reconocer el trabajo y vamos a apoyar este punto de acuerdo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Muy bien, vamos a votarlo en sus términos. Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Perfecto, vamos a pasar al siguiente punto, reservado también por la señora senadora Yolanda de la Torre, que es el punto número 42. También poder reconocer, Presidenta, el trabajo de la Comisión Técnica y esta capacidad que tenemos de llegar aquí a las reuniones de comisión con trabajos previos de acuerdo, de análisis de profundidad de los puntos de acuerdo, y en este caso del autismo, pues es un problema de una persona que vive con algún trastorno de espectro autista. No son sus características solamente, sino la omisión de la sociedad para incluirle en el desarrollo a través de sus derechos humanos. Para corregir estos aspectos negativos, es necesario tomar conciencia favorable de la discapacidad y su entorno de requerimientos. Por ello, es fundamental cualquier tipo de información estadística, cuantitativa, pero además cualitativa, que permita tomar decisiones a las dependencias del Estado. La información juega un papel fundamental para tomar decisiones propias respecto al cuidado de los hijos, que por supuesto no retrasen la intervención de especialistas que coadyuven en el desarrollo integral de niñas, niños con alguna discapacidad. Por ello, nuestra solidaridad con las familias que cuentan con un integrante que vive con algún trastorno de aspecto autista, y nuestro reconocimiento a la sociedad civil organizada que ha promovido una toma de conciencia positiva sobre esta condición de vida, y nuestro apoyo a este punto de acuerdo, que tiene que ver con la implementación de campañas, estrategias y acciones para la detención temprana e integral del autismo en niñas y niñas. Nosotros en el PRI sabemos que la lucha para la atención de las niñas, niños y personas con el espectro autista ha sido histórica, pero que ha sido en los últimos años donde realmente a través de sus familias y las organizaciones y para personas con discapacidad, de los derechos humanos de las personas con aspecto autista, es como hemos podido avanzar en los últimos años. Tenemos un saldo pendiente, una deuda pendiente de la sociedad civil, del gobierno y también de la sociedad en su conjunto para con las personas con con el síndrome de aspecto autista. Y por eso el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor, pero también un reconocimiento al trabajo que hacemos previo, no solo lo que se transmite por televisión al hacer las reuniones, pues es el trabajo. Detrás de estas reuniones hay un gran trabajo de análisis del equipo técnico, pero de las senadoras y de los diputados también. Muchísimas gracias, es cuanto, Presidenta. Sí, muchas gracias. Efectivamente, son alrededor de 400,000 niñas y niños, es el cálculo en nuestro país, que padecen de autismo. Quienes estén a favor de aprobarlo en sus términos, les pido que levanten la mano. Muchas gracias. Pasamos al último punto reservado, que es el punto 35, que como nos lo propuso la senadora Yolanda de la Torre, lo dejamos al final. Es el último, tiene que ver con las estaciones migratorias y la solicitud de que el señor comisionado y el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedan venir a esta comisión a un diálogo, a una reunión de trabajo. Tiene usted la voz, señora senadora. Muchísimas gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros, senadores y diputados, diputadas. La propuesta que hacemos nosotros es derivado a que nosotros hemos tenido una práctica parlamentaria, especialmente la Comisión Permanente, que ha sido respetada hasta el momento por los diferentes grupos parlamentarios, de desahogar los temas a través de solicitudes de información como una primera instancia ante las autoridades de la Administración Pública Federal, pedir informes por escrito, hacernos de información para mejor proveer, analizarla y en una segunda momento
poder citarlos a reuniones de trabajo, porque nosotros así podemos tener más elementos, todos, no un solo diputado o senador, sino todos los diputados y senadores que integramos esta comisión, podamos tener elementos que nos den más conocimiento, información más precisa, y en este caso, por eso, consideramos importante respetar estas prácticas instauradas por nuestro Congreso, tomando en cuenta que convocar a funcionarios de otro poder público, si bien es un mecanismo de coordinación que es importante, también debe ser un último recurso en caso de que los informes no sean suficientes para las y los legisladores. Y en ese tenor, Presidenta, senadoras, senadores, diputados, diputadas, nuestra propuesta es solicitar en los mismos términos. Solamente quedaría así: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la COMAR, y la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe sobre las condiciones que privan las estaciones migratorias de nuestro país, especialmente de la estación Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, en materia de infraestructura, presupuesto, respetando los derechos humanos y particularmente el tratamiento a las personas solicitantes de asilo, condición de refugiado o protección complementaria. ¿Por qué nos va a servir y va a ser muy importante poder tener un informe por escrito de estas tres autoridades? Porque si se fijan, involucra temas en materia de infraestructura. Nosotros sabemos que las autoridades pues tienen programas de infraestructura y que esos dependen del presupuesto que se haya etiquetado, o bien que en una bolsa general participable se haya tomado la decisión para poder generar infraestructura. En materia de presupuesto, las autoridades pues no están obligadas a hacer lo imposible. También sería importante que en esta materia podamos conocer cómo está el tema presupuestal, cómo van en sus programas, pero también qué faltaría, porque no solamente es la parte de las autoridades, tiene mucho que ver con la parte que nos toca a las y los legisladores. Y en esta permanente tenemos la presencia de diputadas y diputados que son los facultados por la Constitución como una facultad exclusiva del 74 de ver el presupuesto. Aunque los senadores participamos en otras tareas del tema del paquete económico, como es la ley de ingresos, también con esta información los senadores podemos construir mecanismos de fortalecerlos si fuera el caso en materia presupuestal. Respecto a los derechos humanos, me parece que también sería importantísimo conocer el informe, no solo de estas tres autoridades, especialmente de la quinta visitaduría, y pues el tratamiento particularmente de personas que solicitan asilo, condiciones de refugiados y protección complementaria. Me parece que es importantísimo poder tener el informe de estas dos autoridades, especialmente de la COMAR. Creo que para mejor proveer, con un sentido positivo, que de verdad demuestre que queremos construir, que nos importa lo que está pasando, porque a todos nos duele cuando a un mexicano, y casos hay muchos, cuando un mexicano pues son violados sus derechos, se atenta contra sus derechos humanos, recibe tratos inhumanos, degradantes, pero también nos ofende, nos lastima y lacera a la sociedad en su conjunto. Cuando otros compañeros de otras nacionalidades, sobre todo del sur, pues son sujetos a poder ser violentados en sus derechos humanos. Pero me parece que en un sentido de buena fe, de construir, de demostrar que sí queremos hacer las cosas, que los temas sí nos importan, por eso es nuestra propuesta. Pidamos una información, si la información no es suficiente, podemos acudir a un segundo mecanismo que es una mesa de trabajo. Y en esta consideración es que proponemos esta, me parece, alternativa para mejor proveer y que además nos comprometa a nosotros como legisladores para poder no solamente conocer, sino también trabajar y tener la acción propositiva, constructiva en estos temas que he mencionado. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Por favor, la senadora Gabriela Cuevas. Gracias, Presidenta. Quisiera expresar por qué este punto de acuerdo, porque no es un tema nada más de regulación presupuestal ni de fundamentos constitucionales. Hace apenas unas semanas, un joven salvadoreño
fue detenido en nuestro país y fue llevado a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Este migrante desde el principio pidió a las autoridades ser considerado para asilo, para que se le reconociera la condición de refugiado. Las autoridades, como es costumbre en muchos casos, no lo escucharon. Y en el patio de la estación migratoria existían, hasta hace algunas semanas, canchas de básquetbol. Y ahorita explicaré por qué existían. Este joven gritaba que por favor no lo deportaran, que las maras lo iban a matar al regresar a su país, como sucede cualquiera que revise los indicadores de homicidio y los temas de crimen organizado en El Salvador, lo pueden buscar en Google, será bastante sencillo y evidente, es uno de los países más peligrosos del mundo. Solicitaba no ser deportado a El Salvador porque las maras ya lo habían amenazado. Y pues nadie escuchó, al parecer de todas las personas que estaban en la estación Siglo XXI, nadie decidió, todos decidieron no escucharlo. Este joven se subió a la cancha de básquetbol, a la canasta de básquetbol, y desde la canasta, con muchos jóvenes ahí también viéndolos, decidió aventarse de cabeza contra el cemento. Y falleció, evidentemente. Hoy solo queda una de las canastas de básquetbol, y eso porque se están llevando a cabo las periciales. Las otras 3 canastas ya fueron retiradas, así que ya no hay canchas de básquetbol en la estación migratoria Siglo XXI. No es un tema de tomar decisiones aquí en el escritorio, ni mucho menos nada más argumentar de manera legaloide sobre qué dice o no la Constitución. Se trata de entender una problemática que está sucediendo en nuestro país, que se trata de personas de carne y hueso. Se trata de un joven que se suicida enfrente de muchos otros y que para variar no pasa nada. De eso se trata este punto de acuerdo. Y lo que se está pidiendo de una reunión con estas autoridades es para conocer, no vía una comparecencia ni vía un show mediático, se trata de construir una política migratoria y una política de asilo digna del Estado mexicano. Pero para construirla, un elemento fundamental es un diálogo entre poderes. Y pretender que esto se lleve a cabo únicamente a través de un informe y a ver si un día aquí nos ponemos de acuerdo para que haya una reunión de trabajo, me parece que es dejar todos estos larguísimos discursos de derechos humanos únicamente en el tintero y jamás aterrizarlo a la realidad tan lacerante que se ve en nuestro país y que claramente se está viviendo en contra de las y los migrantes, incluso aquellos que son los más vulnerables de todos, que son aquellos que vienen a pedir la protección del Estado mexicano porque de regresar a su país están seguros de que los van a matar. Y me parece, y quiero decirlo con pues profunda tristeza, que hay un claro desconocimiento de la bancada del gobierno sobre lo que sí está haciendo bien el gobierno. Justamente ahorita es que se está trabajando entre todos los grupos parlamentarios para avanzar, y estamos a punto de hacer toda la declaratoria de constitucionalidad a la modificación al artículo 11 constitucional en materia de asilo y refugio, que se votó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y estamos también, y me parece digno de reconocerse, se está implementando por el Instituto Nacional de Migración, me parece que también por la Comar, una nueva política para trabajar con ACNUR, y que sea ACNUR quien haga las entrevistas de aquellos solicitantes de asilo. Y eso es digno de aplaudirse, no de entorpecer reuniones. De verdad, yo sí los invito a que recapaciten esta decisión, porque habiendo cosas buenas que decir y que construir, me sorprende muchísimo que ni siquiera la bancada del gobierno esté orgullosa del trabajo que realiza su propio gobierno. Voy a pedir la palabra. Sí, bueno, a ver, me voy a permitir decir lo siguiente. Me parece que nosotros tenemos un problema de fondo, porque somos un parlamento y en función de un equilibrio con el poder ejecutivo, lo normal sería, como en cualquier país democrático, que las comisiones de trabajo del parlamento citen a funcionarias y funcionarios del ámbito ejecutivo para saber qué es lo que están haciendo o para resolver las inquietudes o cuestionamientos inclusive que el Parlamento pueda hacerle a quienes están en el ámbito del gobierno. Y no parece que eso sea una característica en México, aunque nos definimos como un país democrático, pero en el Parlamento siempre estamos
cuidándole las espaldas a los gobiernos de todos los colores. Hoy estamos frente a una situación que tiene que ver con un funcionario del gobierno federal, del PRI, y entonces hay resistencias a decirle las cosas como son, pedir una solicitud, acordar una reunión de trabajo. Ni siquiera estamos planteando una comparecencia, sino una reunión de trabajo con estos funcionarios, incluyendo el que quien está al frente de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahí sí no son funcionarios, forman parte de un organismo constitucional autónomo, para que nos puedan informar cuáles son las condiciones que privan en las estaciones migratorias de nuestro país, que están permanentemente señaladas, algunas que hacen el mayor de los esfuerzos para sobrevivir. Es algo muy loable que nos digan, seguramente van a decirnos, oigan, ayúdenos, porque resulta que no podemos garantizar la aplicación de la ley, o bien revisar qué es lo que están haciendo eventualmente mal. Es verdad lo que dice la senadora Cuevas, hay un proceso de discusión para reformar la discusión desde junio de 2011, el artículo 11 de la Constitución, que desde entonces decíamos de los 11 artículos reformados en materia de derechos humanos fue el menor. Francamente, estaba mejor antes de que quedara en esta reforma. Sin embargo, bueno, hoy esta legislatura ha enmendado que el artículo 11 de la Constitución, que tiene que ver con asilo y con refugio, puedan estar acordes a los estándares internacionales. Nos pusimos de acuerdo después de grandes discusiones, 3 años de discusión desde que la senadora Cuevas propuso esta reforma para adecuar debidamente este artículo 11. Antes ya habíamos reformado la ley de migración, la ley del Instituto Nacional de Migración, y por supuesto no quiero restarle méritos a esa reforma importante a la ley de migración, pero no ha sido suficiente. Los datos que tenemos de diversas organizaciones no gubernamentales que tienen toda su vida luchando por los derechos de las personas que se encuentran en situaciones terribles porque deben abandonar sus países y tienen que pretenden cruzar la frontera sur de nuestro país y trasladarse hacia la frontera de Estados Unidos, pues viven una situación verdaderamente gravísima de violaciones graves a sus derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues asumir nuestra responsabilidad como Parlamento y pedir una reunión, acordar una reunión de trabajo principalísimamente con el titular del Instituto Nacional de Migración, con el que nos hemos reunido en otras ocasiones. Yo no veo, la verdad, a lo mejor alguien me va a reclamar, Angélica de la Peña está defendiendo a los responsables del Instituto Nacional de Migración. No, la verdad es que siempre que hemos tenido una reunión de trabajo con él, siempre que le hemos buscado, le hemos solicitado incluso información, ha sido muy diligente. Ha sido diligente en atender lo que le hemos pedido. ¿Que falta tener mayor cercanía? Sí, pero no podemos tener mayor cercanía de manera formal y oficial porque siempre hay senadoras o senadores, o en este caso también legisladores de las dos cámaras, que evitan que podamos acordar algo que francamente debería ser de trámite, que una reunión parlamentaria, una reunión de una comisión del Congreso de la Unión pueda reunirse con quienes están al frente de las instituciones del gobierno, en este caso del gobierno federal, además también con quien está al frente de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Yo creo que el ejemplo que acaba de dar, y con eso termino, la senadora Cuevas respecto de este caso dramático de este joven salvadoreño, es verdaderamente lamentable que nosotros no nos pongamos a la altura de abrir los ojos y entender de que ha sido una característica del Estado mexicano abrir las puertas en materia de asilo y también en materia de refugio. Yo creo que tenemos que regresar a esos tiempos, a esas épocas, y que México vuelva a restituir nuevamente lo que está pasando en el mundo. Y no seamos
nosotros lo que le criticamos a Estados Unidos respecto del trato que dan a los mexicanos. Nosotros nos quejamos de lo que hace Estados Unidos contra nuestros connacionales, pero nosotros actuamos así con los nacionales de nuestros pueblos hermanos de Centroamérica o de otras partes del país. Entonces, nos parece que debemos recordar, ¿qué haríamos si hoy estuviéramos discutiendo un punto de acuerdo respecto de pedir que se apoye a un mexicano? No como es el caso que motivó a la senadora Cuellas de apoyar a quienes son centroamericanos y el caso concreto de este joven salvadoreño. ¿Qué haríamos nosotros cuando se tratara de un mexicano? ¿No estaríamos nosotros ahorita en este momento apoyándolos todos por unanimidad, diciendo sí, efectivamente, ahí tiene razón? Entonces yo conmino a mis compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Institucional que vean con buenos ojos el cambio del punto. Es una reunión de trabajo con estos responsables. Particularmente nos importa mucho reunirnos con el titular del Instituto Nacional de Migración para saber cómo están las condiciones de las estaciones migratorias en nuestro país, particularmente la que se denomina como siglo XXI y que está instalada, está cita en Tapachula, Chiapas. Me ha pedido la palabra la senadora Yolanda de la Torre. Por favor, si es tan amable, senadora. Muchas gracias, presidente. Primero, decirle que, bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos de las tareas emprendidas del Gobierno de la República en esta materia. Y también me da mucho gusto que lo reconozcan otras fuerzas que no son gobierno y que me parece de buena voluntad y buena fe. Me parece que eso dignifica la política. Pero también precisar que quede claro, no es que no queramos que venga, porque además aquí lo han dicho y lo han reconocido. Ellos tienen muy buena voluntad, siempre han atendido a las reuniones, pero me parece que para mejor proveer, para hacer las cosas como ha sido la práctica parlamentaria, pidamos un informe, porque este punto de acuerdo es muy amplio y además significa muchos compromisos. No es legalismo, es un tema serio y de esa manera lo tenemos que abordar. Fíjense los temas que nos están interesando en este punto de acuerdo. ¿Cuál es su situación en específico de la estación siglo XXI en materia de infraestructura? Tenemos que conocerlo y cotejarlo contra el presupuesto. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué nos toca hacer? El tema de presupuesto, el tema de derechos humanos. Yo estoy cierta que todos los funcionarios nos van a proveer de un buen informe que nos dé herramientas. Y como decía la senadora Cuevas, se trata de un diálogo, sí, y que no se trata de un show político, mediático. ¡Qué bueno! Eso me parece que es serio, me parece que eso dignifica nuestra acción como representantes de la República. Por eso mismo, me parece que nos da la razón respecto a este punto de acuerdo. Pidamos un informe por escrito que sea lo suficientemente amplio, que nos permita analizar y mejor proveer. Y posteriormente, si este no es suficiente, invitémoslos a una reunión de trabajo. Jamás se han negado y aquí lo han reconocido, pero me parece de altura de miras, de una actitud propositiva, que les preguntemos por escrito, primero cuál es la circunstancia, cuál es la situación que priva y que a nosotros nos dé la oportunidad de analizar, de revisar con la lupa de un sentido positivo, de realmente coadyuvar. Por supuesto que los casos y mucho más son muy lamentables, como son lamentables y como nos duele, como nos lastima todo lo que pasa con nuestros connacionales cuando cruzan la frontera norte. Casos hay muchos, pero me parece que también con altura de miras es muy positivo pedir el informe primero por escrito y seguirla, si no es suficientemente, si no quedamos satisfechos, poder generar una reunión de trabajo con los titulares de estas dependencias y que además esto no inhibe o no dista de generar y construir juntos una política nacional de inmigración. Se está trabajando, el Gobierno de la República ha hecho grandes cosas, pero también nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y en ese tenor, nosotros solicitamos se considere la propuesta del grupo parlamentario y vayamos a votación y de ninguna manera quedar preciso. Tan queremos que queremos hacer las cosas bien. Necesitamos por escrito esos informes que nos permitan analizar y mejor proveer para de manera propositiva.
constructiva, de buena fe y con altura de miras, poder generar propuestas que realmente le abonen a la construcción de una política pública en materia de migración. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el diputado Octavio del Rivero. Ricardo del Rivero. Ricardo, perdón. Buenas tardes. Del Rivero. Gracias, Presidenta. Mire, yo me sumo aquí al planteamiento y punto de acuerdo de la senadora Gabriela Cuevas, puesto que también se tiene conocimiento de un caso reciente de otro ciudadano salvadoreño de nombre Carlos Antonio López Hernández, quien presuntamente se había colgado dentro de una celda de aislamiento el pasado 27 de diciembre y que externó su temor a que atentaran contra su vida. Se documenta el caso de un ciudadano somalí que se encontraba detenido también en dicha estación migratoria. Y también otra inquietud que sí me parece conveniente que el titular sí tenga y venga a hacer una reunión de trabajo, puesto que en el último año, año y medio, han cambiado mucho las rutas de los migrantes. Los sudamericanos están buscando rutas nuevas, puesto que en algunos estados como Tamaulipas, como Sinaloa, Sonora, la ola de violencia de grupos armados están siendo utilizados precisamente por este tipo de grupos armados y están buscando nuevas rutas, y Durango es uno de los estados en los cuales en estos últimos meses han estado ahora sí que deteniéndose grupos grandes de migrantes y que no hay instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y que finalmente yo creo que estamos en una época muy oportuna de construir ese presupuesto para que el Instituto Nacional de Migración tenga los recursos precisamente para hacer las instalaciones adecuadas, y que precisamente yo no sé si el titular tenga ya contemplado, a raíz de ese tipo de detenciones que han tenido estos grupos de inmigrantes, el que se le asignen más recursos al Estado de Durango precisamente para infraestructura del propio instituto. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Por favor, tiene el uso de la voz la diputada Sharon Cuenca. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, ha expresado parte de lo que yo iba a decir la senadora Yolanda de la Torre. Me sumo a la propuesta que ya lo he expresado aquí por ella, toda vez que coincido en que se solicite un informe detallado para que tengamos toda la información que sea necesaria. No es que nos opongamos a que haya una reunión de trabajo con las personas que se está solicitando. Y yo sí quisiera hacer una precisión, porque se pide que se vea con buenos ojos las propuestas que se hacen en los dictámenes. Sin embargo, las propuestas que ha hecho aquí el Partido Verde y el PRI no son vistas con buenos ojos. Al contrario, se han descalificado de que no se quiere sumar uno, de que le está sacando la vuelta, y no es así. Ha habido argumentos jurídicos, políticos y del índole que ustedes quieran, y se han descalificado. Entonces, yo sí pido que no se minimice el reconocimiento y el trabajo que han hecho estos dos grupos parlamentarios, porque en el artículo 11 constitucional, como ha dicho la senadora Gabriela Cuevas, sí es cierto, ha habido un gran trabajo de la 62 y 63 legislatura, un trabajo que, si nos damos más para atrás, de la reforma del 2011 de derechos humanos, también fue de hace mucho tiempo, y que los grupos parlamentarios del Verde y del PRI han estado sumados. Entonces, yo sí creo que no se puede minimizar el trabajo que se han hecho en todos los grupos parlamentarios, en todas las fuerzas políticas, en temas tan delicados. Y me sumo a la propuesta de que se someta a votación, tal como se ha puesto aquí en la mesa, sin minimizar esas propuestas. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Por favor, si es tan amable, diputada Botello. Sí, Presidenta, para sumarme a la propuesta de la senadora Yolanda, en el sentido que creo que es muy importante que antes de que se tenga una reunión de trabajo, se tengan los elementos para que esa reunión sea una reunión productiva, se tengan obviamente pues la información de las condiciones en que se encuentran las estaciones migratorias. Por ejemplo, nosotros no conocíamos lo que ahorita acaba de decir el otro caso que mencionó el diputado Ricardo del Rivero. Entonces sería muy importante que primero se tenga la información de las condiciones y de los acontecimientos que se han tenido en las estaciones migratorias, para tener carnita, para que la reunión, en todo caso, si no, con la información no queda satisfecha todo lo que se pide, ya esa reunión sea una reunión productiva, donde las autoridades migratorias, bueno, pues ya puedan ser
y pues se les pueda preguntar con una mayor base. Creo que la propuesta de la senadora es muy adecuada, más aún con el reconocimiento que se ha hecho al trabajo de las autoridades federales. Muchas gracias. Ahora toca en turno a la senadora Dorantes. Déjeme que le pasen el micrófono, por favor. Gracias, para sumarme a la propuesta de la senadora Yolanda de la Torre. Si contamos con un informe previo a la visita de una autoridad de un tema que nos interesa mucho, siempre contar con datos, hacer análisis, nos permite ser más objetivos y aprovechar una reunión de trabajo con los colaboradores. Si no contamos con información, no somos objetivos y partimos de supuestos. Yo creo que el que nos pedamos un informe donde detallemos qué puntos queremos conocer, eso nos permite hacer un análisis y tener más información que nos permita también toma de decisiones y, ¿por qué no?, llegar también a una reunión de trabajo donde escuchemos y podamos hacer también proposiciones, podamos hacer una visita y que esto enriquece el trabajo de todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a votar. Para identificar muy bien cuál es la diferencia. El punto como está propuesto es: acuerda invitar a reuniones de trabajo a estos funcionarios y a quien está al frente de la quinta visitaduría de la CNDH. Ese es el punto que estamos proponiendo a su consideración, el que vamos a votar primero. Y el segundo tiene que ver con la modificación que ha presentado particularmente la senadora Yolanda de la Torre, donde solamente acuerda pedir un informe a el titular del Instituto Nacional de Migración y a los tres que están aquí sobre, y le quitaríamos a efecto de dialogar, iríamos directamente a que diga sobre las condiciones, un informe sobre las condiciones que privan en estas estaciones. A ver, vamos, para que quede claro, es como está, no, primero es como lo presentamos, ¿no? Es lo primero que votamos, sí, es como está, igual que hicimos la vez pasada, es votar en sus términos, como estamos presentando el punto de acuerdo, donde estamos solicitando que vengan los funcionarios a una reunión de trabajo, o bien votar la segunda propuesta de modificación que tiene que dice: solicita respetuosamente a estas tres instituciones remitan un informe sobre las condiciones que privan particularmente en estación siglo XXI. ¿Sí queda claro cuál es la diferencia de una y otra? Bien, quienes estén a favor de que el punto de acuerdo quede como se presentó originalmente por la comisión, es decir, invitar a estos funcionarios a una reunión de trabajo, sírvanse levantar la mano. Vamos a votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bien, quienes estén a favor del cambio donde se solicita remitan un informe sobre las condiciones de estas estaciones migratorias. Quienes estén a favor de la sustitución, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contra 6. Muy bien, entonces queda inscrito con la modificación como lo ha planteado la senadora de la Torre. Fue la última reserva. Ahora, pregunto si hay asuntos generales. Ningún asunto general. De tal manera que clausuramos la sesión. Muy buena tarde a todas y a todos ustedes. Nos vemos mañana.